Hoy hablaremos de Polkadot. Vamos a hablar de todo lo que necesitas saber acerca de Polkadot, qué son las parachains, qué es Relay Chains, cómo funciona todo este ecosistema. Y vamos a hablar con alguien que está muy involucrado en el ecosistema Polkadot desde el principio. Su nombre es Freddy, él ha sido adoptador temprano de Polkadot. Es un validador de nodos del ecosistema y también ha sido council por un día en el modelo de gobernanza de todo este ecosistema. Entonces, si eso suena bien para ti, si quieres ver de qué se trata este video, vamos a ver. Hola, yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo video de Nación Cripto. Como les dije, vamos a hablar sobre Polkadot. Este ecosistema es muy emocionante y yo sé que muchos de ustedes quieren saber de qué se trata. Recuerden que nada de esto puede ser tomado como una asesoría financiera, solo puede ser visto con propósitos de educación o de entretenimiento. Recuerden también que si encuentran valor en este video, consideren por favor apoyar el canal con un like y suscribirse si aún no lo han hecho, darle click a la campanita para así no perderse más videos como este. Entonces vamos a ver de qué se trató esta entrevista y les aseguro que está muy entretenida y van a aprender muchísimo. Vamos a verlo. Bueno, Freddy, entonces cuéntanos qué me faltó decir, aparte después de ya todo lo que dije en la introducción, y cuéntanos también desde cuándo empezaste en este ecosistema. ¿Qué tal, Alex? Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, quizás lo más interesante de que te faltó por decir, bueno, que no lo sabías quizás, es que llevo en esto de las redes la pila de años. Ya tenía mis primeros servidores en red antes de que existiera Internet, que era una red que había antes que se llamaba Fidonet. Y ahí ya te hablo del año 90 y pocos, ¿vale? Entonces ahí ya tenía una red de personas que se conectaban a mi servidor y de forma síncrona eran capaces de enviar una especie de email antiguo antes de que se hicieran los emails. Y nada, muy simpático eso de council por un día. Eso fue porque esto de estar temprano en las cosas hace que bueno, antes de que empezara siquiera la gobernanza ya estaba el tío ahí dando guerra. Tengo que agradecerte, Freddy, acá públicamente porque en el grupo que yo manejo en Telegram, ellos estaban esperando pues esta entrevista o esta llamada la semana pasada. Tuve un problema técnico y el audio no salió. Entonces, Freddy, muchas gracias por estar de nuevo en el canal y pues sacar este tiempo otra vez para hacerte las mismas preguntas que hicimos la otra vez. Esta vez van a salir mejor incluso. Exacto. Bueno, cuéntanos también cómo fue que te involucraste en este tema de Polkadot, desde cuándo y cómo fue. Sí, pues verás, yo empecé en lo que la escena cripto, como muchos otros, minando Ethereum. Y después de ver qué tal funcionaba Ethereum y Bitcoin y tal, pues oí hablar del proyecto Polkadot, que por el 2017 sacaba una ICO, una ICO. Entonces entré a ver lo que ofrecía ese proyecto y me gustó desde el principio. También con amigos, ¿no? que discutíamos sobre estos temas. Y entonces, desde entonces, desde esa inversión, pues estuve ya pendiente a que saliera la primera testnet, y cuando estuve a la primera testnet, pues ya estaban ahí mis máquinas funcionando. Ha habido muchas testnets entre medio, hasta que por fin llegamos a la primera de verdad, que fue Kusama, dentro de este mundo de Polkadot. La primera red que salió con valor económico fue Kusama. Y ahí estaba también presente, entonces bastante tempranillo, digamos, ¿no? Muy bien. Sí, muy temprano, desde el inicio. Bueno, Frey, de pronto hay personas que están viendo este video y que no saben exactamente qué es Polkadot y de pronto no tienen un background como muy técnico. Entonces, ¿cómo podríamos explicarle a esas personas que no saben mucho de este tema, pero que quieren saber qué es Polkadot? Y de pronto hablar un poquito de ese concepto que, como erróneo, por decirlo de alguna forma, que tenían antes o que teníamos antes de Ethereum Killer. Los Ethereum Killer. Qué mito. Ajá. Bueno, pues esto de Polkadot, a mí me gusta decir que es una blockchain de segunda generación, teniendo presente que la primera fue Bitcoin y después Ethereum,
y en la segunda generación se trata de intentar abordar los problemas que tienen las originales, ¿no? Entonces, Polkadot nace con la misión de escalar desde el principio y utiliza para ello una tecnología que se llama sharding, que consiste en multiplicar las blockchains que funcionan a la vez para que funcionen en paralelo. Y entonces, desde ese comienzo, Polkadot va dirigida al concepto de las parachains, que son estas blockchains que transcurren en paralelo y que multiplican la potencia, el throughput de lo que es la red, ¿no? Eso es en cuanto al concepto. Entonces, también podemos decir que es una cadena, una blockchain de capa 2, de layer 2, que son estas que escalan así multiplicándose. También podemos decir que el concepto de Ethereum Killer para mí no existe. La misión de Polkadot es unir redes y no matar a ninguna, sino que los creadores, el creador, el cerebro de esta blockchain, que es Gavin Wood, que por cierto también contribuyó y mucho a la creación de Ethereum. O sea, prácticamente Ethereum eran dos, Vitalik y Gavin. Y Gavin ha creado esta intentando mejorar la que había, ¿no? Entonces, esto de Ethereum Killer, pues yo creo que no estaba en la cabeza de Gavin Wood, sino que él lo que veía en un futuro es que no va a haber una, dos ni 7 blockchains, sino que va a haber muchísimas y que van a estar interconectadas de forma fluida, de manera que los tokens y los mensajes y toda la información pase de una a otra de forma transparente para el usuario. Y ahí es donde juega el papel Polkadot. Claro que sí. Y que mencionaste a Gavin Wood, ¿qué fue lo que él hizo aparte de... Él inventó, creo, el lenguaje de programación de Ethereum, ¿cierto? Solidity. Gavin Wood estaba en el paper de Ethereum, ¿sabes? Desde muy... Sí, ambos. Uno estaba más enfocado quizás en la estrategia, en el concepto, otro más en el código, ¿no? Vitalik es más de código. Pero vamos, que trabajaban codo con codo en ese momento. Entonces, sí, he visto fotos de ellos muy jóvenes, bueno, hace 6 o 7 años trabajando en Ethereum. Muy interesante. Y la verdad es que hemos ganado con su separación, porque la comunidad de Ethereum sigue siendo muy fuerte, hay mucha gente trabajando ahí. Por eso no hay un Ethereum Killer, porque es que ahí lo que tiene potencia es la comunidad que tiene. O sea, la cantidad de desarrolladores, la cantidad de aplicaciones que se crean y que están funcionando, los fees que se están pagando, que ya son más que los que gasta Bitcoin. O sea, una red autosostenible y en continuo crecimiento, y no hay ninguna cosa que le pueda hacer sombra, ¿vale? Entonces, eso de Ethereum Killer hay que quitarlo de... Puro cuento. Puro cuento. Sí. Bueno, tú nos hablaste un poquito de parachains. ¿Qué tal si explicamos un poquito más como a profundidad a la gente qué son parachains y de pronto cuáles están sonando muy fuerte ahorita pues para el lanzamiento? Pues sí, la cosa es que la forma de escalar que pensó Gavin era que con una sola blockchain no tenemos suficiente para todas las aplicaciones y todos necesitan el mismo tipo de blockchain. El caso de Ethereum, que está escalando también con shardings, y va a tener muchas redes en paralelo, pero todas ellas van a ser igual. En el caso de Polkadot tenemos las parachain, que son redes que corren en paralelo, pero que son heterogéneas. Es decir, pueden ser muy diferentes unas de otras, teniendo un pequeño núcleo común, que es el que les hace ser compatibles entre ellas y comunicarse. Pero digamos que vamos a tener una blockchain muy enfocada a temas de DeFi, otra a lo mejor muy enfocada a temas de gamers, o una enfocada a oráculos. O sea, quiere decir que cada una va a tener un código muy específico, incluso pueden cambiar la velocidad en la que salen los bloques, los tamaños de los bloques, todo. Entonces son redes heterogéneas, soberanas, porque cada una tiene su gobernanza, y los token holders de cada una de las parachain deciden sobre el futuro y el presente de esa blockchain. Entonces, digamos que es mucho más flexible y se va a poder adaptar a todas las necesidades del futuro mucho más eficientemente. Y ese es el núcleo y el corazón de Polkadot, las parachain, el tener esa versatilidad y así me decías que cuál suena fuerte. Bueno, pues...
si este año 2020 ha sido el año del DeFi, pues lógicamente la que más fuerte suena creo que puede ser Acala, que es una blockchain dedicada exclusivamente a temas de DeFi, con su moneda estable, con sus puentes con Ethereum y con Bitcoin, con su tipo de Wrapped Bitcoin, ¿no? El WBTC, pues en Acala se llama RenBTC, que también ya los hay por ahí. Entonces, muy enfocada en DeFi. Yo creo que esa va a ser una de las muy potentes. Luego tenemos Plums, tenemos Moonbeam. Moonbeam y Plums, las dos se enfocan también en compatibilidad con Ethereum, de manera que los smart contracts que ya están desplegados en Ethereum van a poder ser desplegados igualmente en estas parachain, porque esa parachain contiene, dentro de su código, contiene la máquina virtual de Ethereum, la EVM. Ese es el código que le permite ejecutar smart contracts. Entonces, yo diría eso, pues, no sé cuál más te comento. Es muy interesante porque muchas de estas parachain empiezan en Kusama y después lo harán en Polkadot. Entonces, por ejemplo, Acala tiene su equivalente en Kusama que se llama Karura. Pues si alguien quiere estar pendiente de cómo va a salir eso, pues tienes ahí Karura para ver. A ver cómo funciona. Sí. Bueno, yo me acuerdo que me estabas contando esto la primera conversación y me dio escalofrío, y ahorita me volvió a dar escalofrío pensando en el tema de adaptabilidad y cómo van a traer smart contracts que están funcionando en Ethereum en este momento y ponerlos a funcionar en el ecosistema de Polkadot sin problemas de volver a codificar, sin problemas de volver a hacer todo el trabajo, porque se puede aplicar inmediatamente, ¿cierto? Eso es. Y no solo eso, Alex, fíjate que el concepto así abstracto de las parachain podríamos equipararlo a lo que son los hilos o los cores de una CPU de un ordenador, ¿vale? Pues tienes un ordenador con 8 cores o con 4 cores, y entonces uno de ellos está ejecutando de fondo, a lo mejor que estás escuchando música, otro está con un editor de texto, o en otro estás mandando un email, te estás descargando todo. Entonces cada hilo de ejecución va en paralelo y eso hace que el ordenador en sí sea muy potente porque hace muchas cosas a la vez. Pues esto es lo que vamos a poder hacer con Polkadot, ¿vale? Eso comparado con, por ejemplo, lo que puede hacer Bitcoin, que Bitcoin se basa en hacer una sola cosa, pero hacerla muy bien, ¿vale? Eso hay que reconocérselo a Bitcoin, ¿no? Bitcoin es capaz de mandar muy bien y de forma muy segura un token, o sea, un Bitcoin de A a B. Sí. Y ya está, no le pidas mucho más. Pero eso lo hace muy bien. Pero bueno, sabemos que la vida es mucho más compleja y hay muchas más situaciones y muchas más cosas. Entonces se puede hacer blockchain muy específicas y muy potentes para temas muy concretos, ¿vale? Esa es la clave de las parachain. Súper claro ahí. Yo creo que con eso ya quedamos mucho más claros. Bueno, en el tema de las parachains, hay un tema que se llama la subasta, o esto es como se van a aclarar o cómo se van a ejecutar diferentes espacios en la relay chain, que es la cadena, pues, de Polkadot. Hay un proceso que se llama subasta. ¿Por qué no nos explicas un poquito más de qué se trata, cómo se maneja ese tema? Que yo escuché que era tema vela o subasta tipo vela. Y las candle auctions. Exacto. ¿Y cuántos espacios hay para estas subastas? ¿Qué pasa cuando esto se acaba? Porque también escuché que era como 2 años el periodo. Entonces, ¿por qué no nos aclaras un poquitico como todo ese cuento de las subastas? Sí, resulta que no hay un número infinito de parachains que se pueden conectar a la red central, ¿vale? La red central, que es la que interconecta a todas las demás, esta tiene un espacio infinito para conectar otras, que creo que ronda las 100, ¿vale? Entonces vamos a tener 100 parachains. ¿Qué pasa? Que seguramente haya más cantidad de demanda que esas 100. Entonces lo que va a ocurrir es que se crea como una especie de marketplace, una subasta, para conseguir el puesto que te da derecho a conectarte a la relay chain. La relay chain, no sé si lo hemos comentado, pero es la blockchain central, ¿vale? Que el equivalente en Ethereum 2.0, que ya se está creando
sería la Beacon Chain. Y Beacon Chain es el nombre que le han puesto es como un faro. El faro, o sea, es como una señal, y eso lo que hace es que cada cierto tiempo, en Polkadot es cada 6 segundos, coge el estado de toda esa parachain, le crea un hash para que ya eso no se pueda alterar, modificar, y eso lo escribe en la relay chain. Entonces cada 6 segundos está cogiendo de esas 100 posibles parachain y inmutabilizándolo en la relay chain central. Entonces, ¿cómo se consigue que ese mercado se ajuste? Bueno, pues las blockchain, estas parachain van a contar con los fondos de la gente que le apoya. Entonces, mediante el bloqueo de los DOTs o de los Kusamas o de los KSM en Kusama, tú bloqueas una serie de tokens apoyando a uno de los proyectos. Por ejemplo, yo digo, yo quiero apoyar el proyecto Acala, pues voy a bloquear mis DOTs en Acala. Y otras personas empiezan a bloquear. Y ahí se forma como una pila de dinero bloqueado. Entonces, eso es lo que va a entrar en la puja. Y la puja funciona como una candle auction, o sea, una puja de vela, que quizás os suene haberla visto a lo mejor en eBay. Antiguamente, cuando tú comprabas, vamos, creo que todavía se hace, ¿no? Pero que en eBay tú compras algo que está en subasta y tiene un precio muy bajo al principio, sigue teniendo un precio muy bajo durante todo el tiempo, y quizás en el último minuto, último segundo empieza a subir el precio, y al final se lo lleva a alguien que ha sido el último que ha pujado a lo más alto. Ese tipo de auction tiene ese problema, que es que durante todo el tiempo no se sabe el precio del producto, no se calcula bien el precio. Entonces, la manera de solucionarlo es, bueno, pues en lugar de saber cuándo se acaba la puja, pues vamos a no saberlo. Tenemos una hora, y durante esa hora todos los token holders van a poner el dinero, y en algún momento durante esa hora se va a acabar la vela. No sabemos cuándo, pero eso hace que el price discovery, o sea, que el descubrimiento del precio real sea mucho más eficiente y desde el principio, en lugar de acabar precipitados y ¿sabes? Claro. Buenísimo esa parte ahí. Este es el tipo de subasta con el que... Ahí también la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa al cabo de los 2 años? ¿Qué es lo que dura el espacio? Ese tiempo que has alquilado, bueno, pues los que han bloqueado sus DOTs o sus KSM los reciben en íntegros, ¿vale? Eso no se está poniendo en riesgo, ni solamente se bloquean y lo reciben íntegros, junto con una recompensa que te dé la propia parachain, ¿vale? No sé qué dará Acala o Plasma, pero imagino que darán los tokens propios de ellas, pero pueden elegir en darte lo que quieran. Como son soberanas y tienen su gobernanza, pues en recompensa por haberlas apoyado, ellos te darán te devolverán tu dinero, y además el incentivo que hayan considerado, ¿no? Que seguramente eso pues sean token de la propia parachain. Sí, hay muchas personas en el grupo de Telegram y ellos han participado en estos log drops de Plasm. Hay muchos, les gusta mucho este proyecto de Plasm. Yo sí no he podido participar en ninguno, se me han pasado. Creo que ya viene el tercer log drop, que va a ser con Kusama o con DOTS, pero al principio eran también con Ethereum, ¿cierto? Entonces ellos están obteniendo todos estos tokens de Plasm, que es súper bueno. Bueno, acá hay un tema que es como medio complicado, que es el tema de los puentes. Nosotros cuando hemos tratado de utilizar puentes de la red de Main Ethereum Network a otras redes, como por ejemplo la de XDAI, vemos que muchas personas se encuentran en una gran barrera técnica, porque no son tan amigables, no son tan fáciles de usar, y hay que estar cambiando de redes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pensará Polkadot solucionar este tema? ¿Será que habrá alguna forma más fácil de hacer esa transición entre puentes, entre Polkadot y otros blockchains? ¿O será que también vamos a encontrar barreras técnicas grandes, al menos al principio? Pues puede que haya alguna barrera, porque esto de hacer bridge no es sencillo. Entonces, pero en la mayoría de los casos
todo pasa porque tú, si pasas de Bitcoin a DOTS, por ejemplo, pues tengas que enviar tu Bitcoin a una dirección concreta, que será la del el smart contract que esté pendiente de ese bridge, y automáticamente cuando reciba esa moneda mintará, o sea, creará otra por el otro lado del bridge. Realmente no, o sea, la dificultad creo que va a seguir existiendo, pero es una dificultad inherente a casi todas las blockchain, que es que tú tienes que ser consciente de cómo gestionar tu wallet. Hay algunos bridges que son poco descentralizados, ¿no? Como el de WBTC. Eso al final es una empresa en la que estás confiando, estás enviando tus Bitcoin a una empresa y ellos se comprometen a por cada uno que tú le mandes, ellos emiten uno en la red de Ethereum. Bueno, el caso es que aquí en esto de Polkadot no va a haber terceros de confianza. Okay. Se va a hacer de manera descentralizada. Y hay bastantes protocolos ya, o sea, bastantes proyectos haciéndolo. Está, por ejemplo, Interlay HQ, está Polka BTC, está ChainX, todos esos con Bitcoin, y con Ethereum está ChainSafe, Centrifuge, Plants, Darwinia, ¿vale? O sea, va a haber para elegir. Entonces, yo no te puedo decir a priori si van a ser sencillos o no, porque tengo que verlo, ¿sabes? Yo confío que serán bastante sencillos. Bueno, esperemos que así sea, porque definitivamente esa es una barrera de entrada muy grande para los nuevos, pues, del ecosistema. Bueno, esta pregunta me la hizo un amigo que es súper bullish en oracles y le encantan los oracles, entonces me estaba preguntando cuáles serán los oracles que están sonando más fuerte en Polkadot. Es ahí como una pistica. Obviamente esto no es asesoría financiera para nadie, pero pues ¿cuáles están sonando por ahí súper fuertes? Bueno, pues parece que lo que está ocurriendo es que los que ya tienen una posición en otras redes siguen siendo aquí también bastante potentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Chainlink. Chainlink ya es conocido y ofrece una serie de oráculos basados en reputación y en penalizaciones a aquellos que no hagan bien su labor. Pero estamos hablando de que un oráculo lo que hace es conectar el mundo real con la blockchain, y entonces siempre pasa por algún intermediario, ¿no? Porque alguien tiene que estar recogiendo esos datos de la vida real, ¿no? Si tenemos un oráculo que está mirando el tiempo, pues al final tendrá que haber un sensor o un tío mirando por la ventana para ver si está lloviendo o a ver qué temperatura hace, ¿no? La manera de afrontarlo también en Polkadot aumenta un poquito la descentralización, porque están creando una especie de Oracle Gateway, ¿vale? Que eso es que varias empresas de estas grandes, o sea, varias parachain, están creando sus propios oráculos. Entonces, por ejemplo, un oráculo que hace mucha falta en todos estos temas es un oráculo que te diga el precio de las cosas, ¿no? El precio de los tokens. Entonces, en ese sentido, a Kala, que va a dedicarse al DeFi, pues está muy interesada en tener un buen oráculo de precio. Pues está creando el suyo. Pero es que se está asociando con Band Protocol, que es otra parachain, y con una serie de entes más, que lo que están creando es una especie de agregador. Entonces, el descubrimiento de los precios va a ser como promediado y mucho más descentralizado. Entonces, ahí tendría yo el ojo puesto en el tema del Oracle Gateway. Súper interesante. No tenía ni idea de eso. Bueno, ¿qué tal si nos hablas un poco de cómo ha sido esa experiencia de ser validador? Porque tú eres validador en la red de Polkadot, no sé si en Kusama también, pero contarnos un poquito sobre esta experiencia personal de ser validador y de pronto también contarnos un poquito más sobre la experiencia de haber sido cónsul y cómo funciona ese tema de la gobernanza en Polkadot. Bueno, pues el tema de validar
Tampoco me cogía de nuevo porque empecé en la red de Cosmos, que fue la primera, así que de gran relevancia, que hizo un proof of stake, ¿no? Donde tenía que haber un número de validadores, y ahí lo que se hizo fue un juego, el Game of Sticks, que fue una especie de hackathon que duró meses y fue súper duro, ¿vale? Era ataques continuos, el software estaba un poquito de aquella manera, haciéndole parches y todo para conseguir llegar al final del hackathon con el validador vivo, ¿no? Entonces ahí fui ganador de uno de los premios de Uptime. Había premios por, no sé, no recuerdo, había una serie de premios, ¿no? Pues uno de ellos era el Uptime, que estar más tiempo online, porque es que te estaban atacando los chinos por un lado, no sé cuánto. Eso fue un no dormir durante 2 meses. Entonces, a raíz de eso, pues la entrada en Polkadot fue como más curtido, ¿no? Ya iba más curtido, y el participar en las testnet pues me resultaba divertido. Era muy divertido, y además deseando encontrar un fallo para reportarlo en los grupos, y que, ¿sabes? Es que a algunos frikis nos gustan esas cosas. Sí. Personas con gustos muy particulares. Y luego, si quieres, te cuento cómo funciona la gobernanza en Polkadot, por favor. Que es de lo más complejo que he visto también. Eso es una cosa a favor también de Polkadot, porque, yo que sé, en Bitcoin, por ejemplo, no hay gobernanza prácticamente. Los mineros dicen, se hace esto y se hace esto. Y en Ethereum la gobernanza es también un poco compleja, tienen su forma de hacerla, pero aquí se ha intentado hacer que sea como muy parecido a la vida real de un país, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo realmente es construir un estado online. Entonces es una gobernanza tricameral, que se llama, que hay 3 cámaras. Está como si fuera la Cámara de los Ministros, el pueblo, que es capaz de votar en referéndums, ¿no? Y luego hay un comité técnico. Entonces hay 3 cámaras. Está los token holders, que es cualquier persona que tiene DOTs, puede participar en consultas que se hacen para decidir ciertos temas. Por ejemplo, recientemente se decidió redenominar tenía al principio un DOT iba a costar como $100 o algo así, y cuando se hizo esa redenominación, un DOT pasó a costar prácticamente $1. Entonces se corrió la coma, eso se hizo en un referéndum, y participó muchísima gente, que simplemente por tener tus dots en una wallet puedes ya votar en los referéndums, que está en la web. En la web aplicación oficial está la parte de democracia, y ahí todo lo que se va discutiendo en los foros acaba llevándose ahí, y ahí se vota. Después tenemos el consejo, que el consejo está conformado ahora mismo por 13 councils. Ahí es donde fui council por un día, cuando había 5 councils, uno era yo. Entonces, después, claro, ahí en los councils son gente con peso en el core, o gente que trabaja en una parachain importante, o gente de Parity, de Web3, y claro, estoy ahí simbólicamente, ¿no? Lo que hace ese council, sobre todo, es que tiene el control del treasury, del tesoro. Esta red, cada bloque que crea, hay una pequeña parte, y de los fees y de varios sitios más, se coge una pequeña parte y se va acumulando en un bote, que el bote tiene ya millones. Y entonces, con ese dinero, se fundan, se patrocinan proyectos. Venga, pues necesitamos que se cree una wallet para el móvil. Pues vamos a patrocinar a este equipo porque lo está haciendo muy bien, ha presentado su propuesta, pues le damos el dinerito. Entonces, con ese fondo se hacen cosas guapas, muy guapas, ¿vale? Va continuamente usándose para mejorar la red. Pues los councils son los que votan, los 13 councils esos son los que votan sí o no a cada una de estas propuestas. Y luego también tenemos un comité técnico, que son menos personas, que están como un poco para las emergencias, ¿vale? Por si hay alguna catástrofe en la red, son los que son capaces de pasar estas propuestas, que normalmente toman un cierto tiempo cuando se hace por el método normal, pero cuando hay una emergencia,
pues el comité técnico tiene más peso y ahí es capaz de, yo qué sé, por ejemplo, de revertir algo que ha fallado o... Una cosa interesante de la gobernanza en Kusama y en Polkadot es que tú cuando votas algo, no solo lo votas y sale el resultado, sino que además se ejecuta. O sea, si hay una propuesta que digamos, vamos a darle a Alex 100 dots porque ha hecho un vídeo muy guapo. Pues cuando eso pasa el tiempo de votación y se resuelve, si sale positivo, directamente te llega el dinero. Sin que nadie le tenga que dar a nada, ¿vale? Y no solo para transferir dinero, sino también para actualizar la blockchain. Cuando cada cierto tiempo se actualiza el software, pues lo que hay es una propuesta, se sube el software a la blockchain, los validadores lo tenemos ahí como latente, ese software lo tenemos latente, hasta que pasa la propuesta por gobernanza y se activa solo. Entonces es muy interesante esto de que eso se llama enactment o capacidad de agencia, que no es solo decidir, sino ejecutar, ¿vale? Es como el órgano ejecutor también, que es muy interesante. Eso está súper interesante. O sea, que también ahí se pueden hacer lo de los tips, pagar como tú decías, patrocinar proyectos, y todo esto se hace de una forma súper autónoma. Muy interesante. Hay como tres categorías según la cantidad de dinero a la que se puede aspirar, y una son, por ejemplo, lo que has dicho, los tips, las propinas. Las propinas son para cosas muy pequeñas y se deciden muy rápido, y estoy seguro que la semana que viene, si este vídeo está guay, pues la semana que viene tenemos un tips para Alex. Oh, buenísimo. Eso lo tiene que proponer alguna persona y lo tiene que votar otras. Entonces, y se ejecuta. Y esos son para cantidades pequeñas, a lo mejor hasta 50 kusamas o hasta 10 kusamas, 20, una cosa así, ¿no? Luego están los proposals, que son ya para desarrollos grandes, que puede ser a lo mejor $30,000, ¿vale? Ese tipo de... Y luego bounties también, ¿vale? Hay un bounty ahora, creo que es para darle un cambio de imagen a Polkadot. Ha habido una empresa buenísima que... Ya tienen algunas ideas por ahí. Sí, bueno, hay una... Bueno, ha salido... Lo que se ha probado es que una empresa muy señalada que ha hecho logos para... Para Nike, Sí, yo no me acuerdo quién era, pero para empresas súper grandes. Sí, pues esa le va a ser la imagen corporativa nueva a Polkadot. Entonces ahí vamos a ver también otro pequeño boom, ¿no? De aceptación. Cuando salga eso al aire. Bueno, cualquier persona puede participar para ser cónsul. O sea, yo podría decir, yo quiero proponer como cónsul a Alex o a alguien más del grupo. Sí, tú mismo te propones. Sí. Y eso luego la gente te vota y entran los 13 que tienen más votos. Me refiero a stake, en realidad, o sea, a dinero. O sea que deberían ser como validadores. No, es que creo que lo he dicho mal. Tú te presentas, ¿vale? Y ahora yo pongo 100 dots por ti. Ok. ¿Vale? Entonces tú tienes ya 100 dots. El que más tiene es el que entra. No es un voto a una persona, es por tokens. Por tokens, ok, entendido. Bueno, todavía me falta acumular un poquito. Amigos con más dots para poderme postular. Bueno, de forma súper personal, ¿qué es lo que más te apasiona de estar en el ecosistema cripto y qué es lo que más te gusta o te apasiona también de estar en el ecosistema particularmente pues de Polkadot? Pues a mí, que me ha gustado mucho siempre las redes, a mí lo que más me apasiona es este concepto de la web 3, ¿vale? La web 3 es porque ya venimos de la web 2 y la web 1, ¿vale? Para el que no lo sepa, la web 1.0, el internet original que conocemos, eran páginas estáticas donde prácticamente tú podías como leer un periódico. Eso al principio a la gente no le llamaba mucho la atención porque, de verdad, hacía pocas cosas. Era igual que leer un periódico, pero en la tele, en el monitor. Luego tenemos la web 2.0, que le dio un
un giro a eso y permitió que el espectador pudiera interactuar con la pantalla. De manera que ahora tú podías poner un tweet o tú puedes tener tu cuenta de Facebook, tu grupo tal. Entonces ya esa sería la 2.0. Pero es que ahora estamos en la web 3.0, que eso es otro cambio de vuelta, otra vuelta de rosca, que es aplicarle una capa de incentivos económicos a toda la maraña esta que hay en Internet, pues añadirle incentivos. ¿Qué incentivos? Pues hay experimentos muy locos, como por ejemplo la sociedad Kappa Sigma Mu, ¿vale? Que se le da un incentivo en Kusamas a cualquiera que se tatúe un tatuaje con el logo de la red, ¿vale? Pues eso es una manera de decir, mira, podemos incentivar que la gente haga cualquier cosa, ¿vale? Y eso a mí me causa mucha... O sea, me da la sensación de que estamos en un cambio que nos va a cambiar la vida, igual que nos cambió con Internet, pues ahora nos va a cambiar otra vez, ¿vale? El hecho de relacionarnos con la web 3. Eso a mí me... Y concretamente de Polkadot, ¿qué me gusta? Pues me gusta mucho la comunidad que tiene. Me gusta mucho la relación que tengo con los embajadores y con gente que, como tú, que se acerca y quiere dar a conocer el proyecto. Esto no me ha pasado con otras redes, ¿vale? Yo llevo participando en muchas redes y realmente este interés y este bullicio que hay en la comunidad, a mí me gusta. Y además que creo que es lo más fundamental a la hora de que una tecnología cale, que cree esta comunidad. La comunidad es muy importante a la hora de... Es casi más importante que el código. O sea, tú puedes tener una blockchain perfecta que hace... pero si no la usa nadie, no tienes nada. Es nada, total. Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito más de esa parte del Kappa Sigma Mu? Bueno, no me acuerdo cómo es que dijiste que se llamaba, pero... Kappa Sigma Mu, es KSM, son las siglas de KSM. Sí, porque así al estilo americano de la sociedad, de las universidades. Qué bueno. Tú dijiste que había como un incentivo monetario. ¿Cómo funciona eso? O sea, yo llego y yo me meto porque en algún momento en el grupo de Telegram del canal alguien estaba hablando de ese tema, estaba hablando del tatuaje y decía, no, pero es que qué tal que yo me haga el tatuaje y no me den la plata o no me den, y cuánta plata están dando, cuántos Kusamas están dando, ¿cómo es el tema? Pues mira, al principio tengo amigos que se lo hicieron por 200 Kusamas, ¿vale? Que en este momento... Bueno, en aquel momento también era bastante pasta, ¿sabes? Ajá. Y la dinámica es que tú primero te conectas al grupo donde se organiza la red, que es un grupo de Matrix. Ahí está con el cliente Elements, te conectas a ese foro y ahí dices que quiero ser candidato, ¿vale? Soy tal. Puede ser anónimo. O sea, tú no tienes por qué decir quién eres ni nada. Tienes que tener una cuenta, una wallet con Kusamas para poder interaccionar. Y después, parte de estos fondos que hablábamos antes del Treasury, el del Tesoro, el Tesoro financia experimentos, entre ellos este es un experimento social, y parte de ese tesoro creo que son como unos 500 Kusamas cada 2 o 3 semanas, una cosa así. No tengo los datos ahora mismo en la cabeza, pero esos 500 Kusamas llegan a un bote de esa sociedad. Y entonces la gente, los candidatos que se quieren hacer el tatuaje, pujan por ese bote a la baja, ¿vale? O sea, si en el bote hay 200 y tú pujas 100, ahora mismo eres tú el candidato que se va a hacer el tatuaje. Pero si viene uno y puja 90, ese es el candidato, ¿vale? Entonces, hay que ser primero candidato y después tienes 3 días para acordar una cita con el tatuador y que te haga el tatuaje. Y otra cosa chula es que lo que se está haciendo con ese experimento es una blockchain humana. Realmente cada uno se tatúa un código, además del logo de Kusama, se tatúa un código que representa la wallet del miembro anterior. Entonces cada miembro está enlazado con el siguiente y ahí ya como una blockchain, exactamente, como bloques, pero humanos. Hay ya 40 personas o así que se han hecho eso. Uno de los primeros fue Gavin. Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, yo quiero buscar la foto, a ver Es- cuál fue el es- tatuaje de Gavin. Pues mira, después te paso un enlace que tengo, hice un pequeño artículo, hay muy Ujú. poco escrito de esto en castellano, entonces yo creo que ese enlace pues está bien con un pequeño artículo sobre cómo funciona y ahí las fotos se ve. Y lo compartimos ahí en el grupo, buenísimo, bueno, en el video, Sí, sí. buenísimo. Yo quiero, sí, yo creo que yo me haría un tatuaje. A mí el logo de Kusama me parece muy bonito, pues el canario súper, Sí. súper bonito. Yo me lo Bueno, haría. varias opciones. Y de hecho, en la propia web, en la propia plataforma que gestiona la sociedad, te ofrece el logo con el código y tal, ¿vale? O sea, te ofrece opciones para que tú Elijas. solamente tiene que un par de requisitos, que es que tiene que tener un tamaño concreto, creo que son 2,5 centímetros como mínimo, ¿No? el logo y el código. Si no cumples esos requisitos, ¿qué pasa? Que luego los otros miembros no te van a votar. O sea, esto también es un experimento de gobernanza. Tú eres candidato, pero para entrar te tienen que votar, ok, los antiguos candidatos, los otros miembros de la sociedad, ¿vale? Está buenísimo, voy a explorar un poquito en ese tema. Creo que en el Sí, grupo sí. algunos se lo harían. Buenísimo. Bueno, manera súper especulativa, muy especulativa y sin ninguna forma de pensar que esto es una asesoría financiera. ¿Cómo ambicionas o cómo ves el futuro de Polkadot, el futuro de Kusama en todo este ecosistema cripto, en el ecosistema blockchain, en unos años, 5, 10 años, no sé? Ajá. En plan, ¿una apuesta? Me Sí, apuesto que... sí, O como si tuviera aquí la bola, ¿no? exacto, como una Vale, bola de pues... cristal ahí. Vale. Yo creo que hay dos redes indiscutibles en la escena, ¿no? En la escena, que son Ethereum y Bitcoin, que por el efecto de red, o sea, por el efecto pionero y por haber sido de las primeras y por tener ya esa comunidad, esas van a estar siempre las dos primeras en cualquier ranking que hagas de market cap o de cualquier historia en el futuro. Esas dos yo las veo ahí. Pero si hay una tercera, yo creo que esa sería Polkadot. De hecho, ha entrado muy fuerte en estos rankings de repente y creo que no sé si está la cuarta, la quinta, por ahí allá, ¿eh? O sea Está en la cuarta, que hasta no donde yo estamos muy vi. lejos de que pase esto que yo digo. ¿Está Sí, la cuarta? está en la cuarta. Es que es por méritos propios, es por méritos propios, ¿eh? Total. Entonces, yo veo eso en el futuro, coincido mucho con Gavin y por eso entré en el proyecto en el 2017, en que en el futuro no va a haber una sola red, sino que va a haber muchas. Las más importantes creo que son las que tenemos, la Bitcoin, Ethereum, Polkadot, alguna más. Y que entre ellas va a haber una comunicación muy transparente, que ahora mismo, como decías antes, que tienen ciertas barreras, ¿no? para la gente que se está iniciando, da inseguridades y tal, pero que dentro de muy poco se usarán de forma transparente. O sea, el usuario, cuando esté escribiendo en las nuevas redes sociales de esta Web3, no va a saber que está escribiendo su tweet en una blockchain inmutable donde el gobierno no lo va a poder censurar. Lo está haciendo, pero no va a ser consciente de todo lo que hay por detrás. Eso es lo que yo vaticino así un poco, como muchas blockchains, todas conectadas, fluidas y tal, pero para el usuario mucho más sencillo. Hasta que no consigamos que esto sea así de sencillo, realmente no vamos a llegar a la masa crítica. Sí. Y hay muchas barreras de entrada ahí para el tema de DeFi, que es tan apasionante, que es tan emocionante. Muchas barreras de entrada ahí en ese aspecto. Para nosotros que estamos metidos en esto todo el día, que jugamos y que cacharreamos con esto, pues de alguna forma ya es como un poco fácil, pero para alguien que nunca ha interactuado con una billetera, con una wallet, es muy difícil. Pero entonces, claro. Ese transcurso de hacer esto mucho más usable para el público en general, a ser súper crítico. No, espectacular, Freddy. Muchas gracias ahí por eso. De pronto, qué bueno que pudiéramos hablar de algo que no te haya preguntado. De pronto que tú digas, no hablamos de esto y creo que es fundamental mencionarlo. Y ahí también que nos cuentes cómo las personas te pueden encontrar, porque tú eres validador de la red de Polkadot.
Entonces, hay personas que puedan hacer staking contigo. Entonces, de pronto, Sí. ¿qué podemos hablar de algo que no hayamos mencionado en la llamada y cómo te pueden encontrar también para si quieren hacer staking contigo? Vale, pues yo para encontrarme a mí es fácil porque siempre estoy en los canales más de estos más frecuentes de Polkadot. Se mueve mucho el canal de Telegram en español, que se escribe @polkadotespanol, ¿vale? Lo podemos poner después en la descripción del vídeo. Ahí me van a encontrar siempre. Y también tenemos un Discord con muchos apartados. Pues en el Discord, en el apartado español, pues también estaré ahí. El que se quiera meter en temas más técnicos, pues me encontrará en grupos de Matrix, seguramente, ¿vale? Hablando en temas de gobernanza o en temas de temas así de validadores. Y nada, aparte de eso, para encontrarme, yo creo que es fácil. Tenemos la página web ahí, ¿no? De Dragon Stake, que es como la marca que yo utilizo. Y creo que cundo la gente vea esto va a decir, sí, este es el Freddy Este es el de Dragon Stake. Sí. Hay muchas personas que te conocen. Exacto. Yo te he visto por ahí en las reuniones de Polkadot de Latinoamérica. De nuevo, muchas gracias. Si de pronto tienes algo que decir que no hayamos dicho, bien pueda. Y de nuevo agradecerte por el tiempo y por la segunda vez estar aquí en el canal y hacer la entrevista. Nada, muchas gracias. Y la verdad es que tengo buenos amigos por Sudamérica y todos encantadores. Y la verdad, me encantaría que acabara ya la pandemia esta para dar el salto y conoceros en persona. Qué bueno, sí, estoy en las mismas, esperando que se acabe esto para poder viajar un poco. Sí, se echa de menos, ¿eh? Bueno, Freddy, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y ya por enseñarnos y explicarnos tantas cosas que no sabíamos del ecosistema de Polkadot y pues viniendo de ti que tienes tanta experiencia desde el 90 y pico en redes, entonces muy buena esta información que recibimos hoy por parte tuya. Muchas gracias. Gracias, Ale, por invitarme. Dale, Freddy, que estés muy bien. Bueno, espero que les haya gustado. Como vieron, Freddy sabe muchísimo de todo este ecosistema y nos pudo enseñar muchísimo. Estoy emocionado por el tema del tatuaje de Kusama. Voy a ver si lo puedo hacer y nada, si lo puedo hacer les compartiré. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Espero que le den like al video y que compartan este video con personas que quieran entender más sobre el ecosistema de Polkadot. Entonces, nos vemos en el próximo video. Chao.